Hola chicos, soy Moisés y vamos a empezar una nueva unidad. En este caso, una unidad que se denomina la reproducción celular. A lo largo de esta unidad, que como digo se llama la reproducción celular, vamos a ver una serie de contenidos muy importantes e interesantes y que serán fundamentales para los contenidos de las siguientes unidades que vamos a ver. Así que nos centraremos en estudiar la reproducción de los seres vivos, recordaremos el ciclo celular, posteriormente estudiaremos los cromosomas y por último veremos en qué consiste la división de la célula. Así que vamos allá con el primer apartado. Vamos a empezar a ver la reproducción de los seres vivos y lo primero que podríamos hacer es definirlo. La reproducción en los seres vivos se define como la capacidad que tienen dichos organismos, los seres vivos, para formar nuevos individuos de la misma especie. Es decir, todos los seres vivos tenemos en algún momento de nuestra vida la capacidad de generar nuevos individuos. Este proceso pone de manifiesto la importancia de la célula, haciendo referencia a la importancia de la célula como unidad reproductora que habíamos visto anteriormente en la teoría celular. Así, los individuos celulares, la célula que forma al individuo por completo se divide para formar nuevos individuos. Así que la célula se divide generando nuevos individuos. Aunque parezca una paradoja, la célula se divide para multiplicar el número de individuos. En el caso de los individuos pluricelulares, todas las células proceden de la división de otra célula anterior y el conjunto de células que forman al organismo proceden de una célula inicial, que es el cigoto, resultado de la unión de la célula sexual de nuestro padre, el espermatozoide, y de nuestra madre, el óvulo. Por tanto, somos individuos pluricelulares con billones de células, todas las cuales proceden de una única célula. Además, los individuos pluricelulares generalmente presentamos un tipo de célula que tienen unas características especiales que permitirá que nos reproduzcamos, como veremos más adelante. Cuando hablamos de la reproducción de los seres vivos, hemos de hablar de dos tipos de reproducción. Por un lado, la reproducción asexual y por otro lado, la reproducción sexual. Así que vamos a ir viendo. Fijaros, lo primero que tenemos es la reproducción asexual. La principal característica que presenta la reproducción asexual es que solamente interviene un progenitor, dando lugar a individuos que son idénticos al progenitor. Es decir, los hijos serán idénticos al progenitor. ¿Por qué? Pues principalmente porque solamente interviene un progenitor. Por tanto, el material genético, es decir, el ADN de los hijos, será idéntico al de los padres, sin que exista la posibilidad de aumentar la variabilidad genética de un individuo a sus descendientes. En cuanto a la reproducción asexual, conocemos 4 grandes grupos, que los tenemos aquí: la bipartición, la gemación, la esporulación y la fragmentación. 4 tipos que tenemos aquí y vamos a ir viendo. El primero de ellos es la bipartición, que también se denomina escisión o división simple. En ella, una célula se divide de forma simple para dar lugar a dos células idénticas entre ellas e idénticas a la madre. Este proceso de división simple es lo que posteriormente vamos a estudiar como mitosis, ¿vale? El segundo tipo de división de reproducción asexual, se denomina gemación y la tenemos aquí. La gemación es similar a la escisión. La única diferencia es que cuando se hace el reparto de citoplasma,
Si observáis, en la primera el reparto es muy equitativo, mientras que en la segunda el reparto no es equitativo, de tal manera que queda una célula con un tamaño similar al padre y la otra célula es muy pequeña y generalmente queda unida. ¿De acuerdo? Es lo que ocurre, por ejemplo, en las levaduras. Un tercer tipo de reproducción asexual es la esporulación. Lo tenéis aquí. Es muy sencillo. A partir de una célula con un núcleo normal, ese núcleo empieza a dividirse múltiples veces. Es lo que se llama la cariocinesis. El núcleo se divide múltiples veces. Y cada uno de esos núcleos se rodea de un pequeño trozo de citoplasma y de membrana. En determinado momento el organismo original se rompe y las pequeñas estructuras que se han formado dentro salen al exterior como esporas. En el lugar donde cae una espora se va a producir el nacimiento de un nuevo individuo. Y por último tenemos la fragmentación. La fragmentación ocurre tal y como veis aquí. Se produce cuando a partir de un organismo se divide a la mitad y de cada una de sus dos partes aparece un individuo nuevo. En este caso estamos viendo una planaria, es un gusano plano. Podéis observar cómo tenemos un organismo original que lo partimos a la mitad y de cada una de sus dos mitades crece la otra mitad, generando un individuo nuevo. ¿De acuerdo? En todos ellos vemos que no existe aumento de la variabilidad genética. Simplemente el ADN del progenitor es el mismo que el de los individuos descendientes y es uno de los principales de las principales características y de los principales males que tiene la reproducción asexual. Después tenemos la reproducción sexual. La reproducción sexual se caracteriza por la intervención de dos individuos progenitores. Dos individuos progenitores que presentan sexos compatibles. ¿De acuerdo? Los individuos que se generan a partir de estos dos individuos progenitores son individuos semejantes a los dos progenitores, pero no son idénticos a ninguno de ellos. ¿Veis? Mientras que en la reproducción sexual los individuos hijos son idénticos a los progenitores, en la reproducción sexual los individuos hijos son semejantes que no idénticos a los progenitores. Esto se produce porque cada uno de los dos progenitores aporta al nuevo individuo la misma cantidad de ADN. ¿De acuerdo? La reproducción sexual ocurre siempre de la misma forma, por lo menos, o casi siempre de forma muy parecida. Aquí ponemos el ciclo de vida de los individuos humanos, ¿de acuerdo? Cualquier mamífero nos valdría. Entonces podemos empezar donde queramos porque es un ciclo. Imaginaros que partimos de aquí, del cigoto. El cigoto es la célula única que da origen a todos y cada uno de nosotros. Se ha formado por la unión de un óvulo y de un espermatozoide. De tal manera que a partir de un cigoto se produce el nacimiento, se produce el desarrollo y nacimiento de un individuo infantil o juvenil, un niño, o niña. Un niño o niña que se desarrolla como un adulto, ya sea mujer o hombre. Cuando los dos se han desarrollado sexualmente, tienen la capacidad de fabricar la mujer óvulo, las células sexuales, los gametos femeninos, y el hombre espermatozoides, las células sexuales o gametos masculinos. A través de una copulación se produce una fecundación interna, es decir, en el interior del cuerpo de la mujer. Esa fecundación consiste en la unión del óvulo y espermatozoide que dan lugar a un cigoto y vuelve a comenzar el ciclo. ¿De acuerdo? De tal forma que en la reproducción sexual se suelen dar estos 4 pasos o hitos importantes. El primero de ellos es la gametogénesis, que es la fabricación de los gametos o células sexuales, espermatozoides y óvulos. El segundo paso sería la fecundación, que consiste en la unión en el interior del cuerpo de la mujer del óvulo y del espermatozoide, formando el cigoto. El tercer paso es el desarrollo embrionario, que es el conjunto de procesos que tienen lugar en el vientre materno.
hasta que se produce el nacimiento. Y en cuarto lugar tenemos el desarrollo posembrionario, que es el desarrollo del individuo desde que nace hasta que tiene la capacidad de volver a fabricar gametos. Y volvemos al inicio. ¿Entendemos cómo es un ciclo? Bien. Pues fijaros, en cuanto a las ventajas e inconvenientes de cada uno de los dos mecanismos de reproducción, evidentemente las tiene. En el caso de la reproducción asexual, la principal ventaja es que es sencilla, es rápida y se requiere poca energía. Además, no hay que buscar un individuo compatible. La principal desventaja es que no permite que aumente la variabilidad genética. Es decir, que los hijos son idénticos a los padres y esto, de forma natural, no es bueno para nosotros. En el caso de la reproducción sexual también tiene desventajas y ventajas. La primera desventaja es que es muy compleja. Ya hemos visto que son varios pasos los que se tienen que dar. La segunda desventaja es que es costosa en términos energéticos. ¿De acuerdo? La principal ventaja consiste en que permite un aumento en la variabilidad genética. Esto es, que en cada generación, como veremos posteriormente, nosotros conseguimos aumentar la variabilidad de los genes. Esto es porque la dotación genética que recibimos cada individuo viene la mitad de mi padre y la mitad de mi madre, por lo cual ya estamos mezclando ADN. Pero es que además, en la formación de óvulos y espermatozoides se producen cambios en los genes que tienen mis padres. Por tanto, los genes que yo recibo no son exactamente los mismos que tenían mis padres. Eso hace que yo no sea idéntico a ninguno de los dos, pero sí semejante a ambos. ¿Entendemos?